The Police fue una banda inglesa de rock activa desde finales de la década de 1970 y comienzos de los 80s. Su estilo musical estuvo marcado por influencias de rock, reggae y jazz. Esta banda se formó el año de 1977 en Londres y tocaron oficialmente hasta 1986, con un hiato entre marzo de 1984 hasta julio de 1986. La formación habitual del grupo incluyó a Sting en voz y en el bajo, a Andy Summers en la guitarra y en los coros y a Stuart Copeland en baterías y coros. La banda ha vendido casi 70 millones de copias por el mundo. Liderados por Gordon Matthew Sommer, mejor conocido como Sting, nombre que significa aguijón en inglés y que deriva de un jersey de rugby a rayas amarillas y negras estilo avispa que el bajista siempre llevaba puesto en su juventud, Andy Summers en la guitarra y Stuart Copeland como baterista. The Police fue el conjunto británico más exitoso de los 80s gracias a su impetuoso pop rock new age, enriquecido por alguna dosis de reggae y un talento instrumental y compositivo sublime. El trío, además del cantante y bajista Sting, nacido el 2 de octubre de 1951 en Newcastle upon Tyne, estaba compuesto, como ya dijimos, por el baterista Stuart Copeland, nacido el 16 de julio de 1952 en la localidad estadounidense de Alejandría, Virginia, y el guitarrista de origen francés Henry Padovani, quien pronto sería sustituido por el experimentado Andy Summers, nacido el 31 de diciembre de 1942 en Lancashire. Andy Summers, ya para estas épocas, era un músico que ya contaba con un largo recorrido en la música de rock, pues había estado en bandas como The Animals o Sud Money. También había tocado con Kevin Ayers y Neil Sedaka. En 1977, Copeland, Sting y Padovani comenzaron a intentar abrirse paso a la movida punk. Su debut discográfico se produjo con el single Fallout, canción compuesta por Copeland, la que fue editada en el sello independiente IRS. El tema recogió una relativa resonancia, pero no fue suficiente para el despegue de la banda. El primer problema al cual el grupo se vio enfrentado fue la poca experiencia de Padovani como guitarrista, lo cual limitaba la capacidad creativa del grupo. Por ese entonces, el líder de la banda era Copeland, quien componía y hasta tocaba la guitarra para grabar algunas cosas. Fallout fue íntegramente grabada con Copeland en la guitarra. Copeland insistía en que el grupo tenía que seguir la corriente del punk y en mantener a Henry en la formación, pero Sting no estaba satisfecho con eso. De hecho, Sting odiaba el punk por lo limitada de su estructura y estaba frustrado al no poder desplegar sus capacidades. El encuentro con Andy Summers vendría al poco tiempo cuando durante unos ensayos con el músico Mike Howlett del grupo Gong coinciden los tres por primera vez. Summers percibe que hay algo que podría lograr en esa banda, pero Padovani no encaja. Summers es un tipo experimentado que a estas alturas ya se había codeado con todos los músicos de su época, Clapton, Hendrix, Jimmy Page, entre muchos otros, y Padovani llevaba apenas unos meses tocando la guitarra. Copeland, empecinado con mantener a Padovani en la banda, sugirió probar con un cuarteto, pero la diferencia seguía siendo abismal entre ambos guitarristas. No llegaban a los mismos acordes en los mismos tiempos. Todo eso llevó a Summers a darles un ultimátum a Sting y Copeland. Así que finalmente, Sting y Copeland despidieron a Padovani y quedó formada la banda en la manera que se hicieron legendarios. Pero eso era solo el principio. Pronto todo empezaría a cambiar. The Police tenía que ir a telonear a una banda a París, pero el concierto se canceló y para colmo se descompuso el viejo automóvil de Andy y mientras empujaban la chatarra sobre un puente de París comenzó a llover. Por la noche, Copeland y Summers van a ver Star Wars. Sting prefirió salir a caminar y en medio de ese paseo por Pigalle, lugar donde se ven lindas prostitutas en París, fruto de esa observación, Sting hace una canción en un ritmo bossa nova. Después, junto a Stuart Copeland, deciden realizarle unas modificaciones, ponerle ritmo reggae y un coro punk. El resultado se llamó Roxanne. Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over. El resultado de esta grabación le pareció excelente a Miles, hermano de Copeland y manager de la banda, quien hasta ese entonces no le veía futuro a la banda y dijo que los llevaría al sello A&M. En su primera edición, Roxanne no consiguió llamar la atención. La canción se incluyó en su primer álbum Aulandos de Amor en 1978, sin duda uno de sus mejores trabajos y el más enérgico e inmediato, en donde sonaban clásicos como el citado Roxanne, So Lonely, Can't Stand Losing You, además otras piezas menos conocidas como Next to You o Born in the 50s. Formaban parte de un LP extraordinario. El primer gran paso había sido dado, pero este era solo el principio. Este brillante inicio de su discografía se conformaría con discos que ocupaban la lista de ventas de toda Europa como Regatta Leblanc,
LP con temas excelentes como Message on the Bottle o Walking in the Moon. Y Zenyatta Mondatta de 1980 es un álbum que coronó a la banda también en los Estados Unidos con el número 5 en el Billboard gracias a canciones como Don't Stand So Close to Me o Do 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 Da Da Da. Tras pasados los años 80, The Police fue abandonando su condición New Age Reggae para centrarse en su vertiente más pop. Así sucede en Ghost in the Machine de 1981, un disco producido por Hugh Padgham que incluye los singles Spirits in the Material War, Invisible Sun y Every Little Thing She Does Is Magic. El éxito permanecía invariable en el viejo continente, alcanzando el número 2 en los Estados Unidos. Comenzando la década de los 80s, realizan una gira a América del Sur que ejerce una importantísima influencia en la embrionaria movida New Age sudamericana. En 1983 lanzan Synchronicity, un disco que se consolidó como una de las mejores obras maestras de la década de los 80s con Every Breath You Take, que se convertiría en todo un himno de la banda y de los años 80, además de videoclips muy bien realizados como eran el de Wrap Around Your Finger, que haría famoso el rostro de Sting, e incluso el mismo videoclip de Every Breath You Take. La gira de Synchronicity les permitió tocar en el Shea Stadium, lugar donde los Beatles se presentó en 1965 ante 48,000 personas. Ese día The Police entró a la leyenda del rock al convocar a unas 70,000 personas. Este sería el punto de inflexión de la fama del trío. El último concierto oficial de The Police en su etapa original fue el 4 de marzo de 1984 en Australia, en la última fecha de la gira del disco Synchronicity. Las tensiones y egos entre los distintos componentes provocaron la disolución del trío. Lo llamativo fue que nunca emitieron un comunicado sobre su disolución. Sting inició una carrera en solitario en 1985 llena de triunfos comerciales en donde había lugar para el pop con influencias jazz, soul o hour. 30 años después de su primer single y 21 de su última aparición en vivo, en el 2007, The Police volvió a recorrer los escenarios del mundo con la misma energía y honestidad de aquellos primeros años. El tiempo parece haber difuminado las tensiones que llevaron a la separación. Sin artificios innecesarios, sin ayuda de pistas o músicos adicionales, la única diferencia son las arrugas en sus rostros. Copland sigue sonando único, acompañado por sus típicos concert toms y una soberbia ejecución que mezcla las técnicas de jazz, el rock y el reggae. Summers sigue alternando incendiarios solos de guitarra con acordes melodiosos. Por su parte, Sting aún posee una garganta respetable a pesar de que su timbre agudo ya no suena tan cristalino. Sin duda, la clave de la vigencia de The Police está en la vitalidad de sus composiciones, producto de una carrera en la que el grupo apenas editó 5 discos en los que nos regaló un gran número de hits. Informó para Supermanzana 21, Berenice Moreno.